bienvenidos a nuestro tercer capítulo de la segunda temporada del Cafés en Familia. Comenzamos con mucho ánimo como día jueves, siendo las 20 horas, ya estamos aquí para un nuevo programa. Como ya saben, estamos en nuestra campaña No Más de la Fundación Generación Fortaleza. Hemos tenido dos programas hermosos, enriquecedores sobre la temática del abuso sexual infantil y hoy día obvio que no será la excepción. Comentarles también que está disponible el chat No Más y les voy a dar al tiro el número porque siempre se me olvida, así es que anótelo. Más 569-8949-4230. Es como una canción, ¿ya? Repitan conmigo, 8949-4230. Ahí sí o no. Todos nos aprendimos este chat. Es súper importante que si has pasado por algún abuso, si has pasado por alguna experiencia, incluso infantil o en el pasado adulto, comunícate a este chat. Hay equipos profesionales de la Fundación Generación Fortaleza que están esperando para reparar, para ayudar y para acompañarte en este proceso. Y este programa, obviamente, vamos a seguir hablando de esta temática para que podamos ir resolviendo, para que podamos contextualizarnos. Y hoy es especial, porque hoy queremos saber más y queremos saber de la contingencia. Queremos saber qué pasa en Chile y en el mundo. Las comunicaciones dicen muchas cosas, la televisión abierta, pero yo sé que estamos con un gran periodista que nos va a decir las cosas de verdad. De verdad, de verdad, de verdad. Así que no se asuste porque esto se viene muy bueno. Y les voy a presentar a nuestro querido Óscar Cáceres, periodista, director de la agencia de noticias Veritas Capture. Óscar, bienvenido al Cafés en Familia. Muchas gracias por la invitación, Liz. Gracias también a quienes están viéndonos en la casa. A esta hora disfrutando en familia este tiempo, este café que vamos a compartir con información, con datos. ¿Sabes lo que significa Veritas Capture? Eso. La verdad se conquista. Y la verdad, ¿no es cierto?, que se conquista es aquella que tiene que poner todas las cartas sobre la mesa, aquella que sin temor y sin complejos, desde nuestra visión como cristianos, por lo demás, hablamos de la contingencia a la luz también de nuestra cosmovisión y de nuestra mirada cristiana. Oye, aprovechemos porque yo sé que tienen una página, tienen Instagram, así es que ahí para que sigan a Veritas Capture porque tienen información. Me gusta porque es directa, Óscar. Es así, pam, pam, vino, está pasando esto, y no hay adorno. No hay adorno, la verdad. Eso. Esa es la verdad. La verdad. Buenísimo. Bueno, Óscar, te invitamos porque estamos en nuestra campaña No Más de abuso sexual infantil con la Fundación Generación Fortaleza. Es como un trabalengua, Fundación Generación Fortaleza. Lo vamos a decir bien. Fundación Generación Fortaleza. Y hemos querido hoy día hablar y decir, la niñez está en peligro. La niñez está en peligro. Hemos visto muchas cosas que están pasando desde, bueno, más allá de el gran impacto de Chile cuando fue el aborto con la ley de las 3 causales, ¿cierto? Pero también respecto a situaciones que han estado sucediendo y yo quiero que ahí tú nos pongas al día. Cuéntanos qué es lo que está pasando en Chile con los niños, qué es lo que solamente quizás la prensa dice por encima, superficial, pero hay algo más de fondo ahí. O sea, siempre hay una serie de situaciones que vivimos como país, como sociedad, más allá de que este es un país que ha tratado de avanzar en el cuidado y protección de los niños, particularmente, por ejemplo, con el cambio normativo o el cambio institucional del CENAME, el Servicio Nacional de Menores, que del punto de vista de lo real, de lo crudo, yo recuerdo hace unos 4 o 5 años atrás, para no pecar, digamos, con el olvido de la fecha exacta, cuando se discutía la posibilidad de acusar constitucionalmente a una ministra por la situación del CENAME, cuando esta ministra habló de los stock de niños, ¿no? Javiera Blanco habló de que el stock de niños del CENAME, y recuerdo a la actual ministra Camila Vallejo, que lloraba en la sala de la Cámara a propósito de cómo ella se enteraba de que los niños que debían estar bajo la protección del Estado, porque el Servicio Nacional de Menores, el CENAME, era la entidad que debía proteger a los niños. Esta institución había perdido el norte, no todos, porque aquí hay gente que hace un trabajo espectacular, hay organismos colaboradores que hacen una labor fantástica, pero lamentablemente también en este órgano y en organismos colaboradores se conocieron situaciones de abuso sexual, de maltrato, ¿no es cierto? Y había todo un debate en ese momento en el país. Y recuerdo cómo la clase política, muchos de los que lloraban en la Cámara por el trato a los niños, igual salvaron a Javiera Blanco,
a la ex ministra de Justicia. La salvaron de una acusación constitucional por razones políticas. Entonces yo escucho los eslogans del gobierno anterior que decía los niños primero. Sí. Y las situaciones de vulneración a los niños y niñas a mano del Estado o en los hogares o en situaciones de vulnerabilidad social, vulnerabilidad desde el punto de vista también del abuso sexual, es una cuestión que se repite. Porque aquí estamos hablando de que hay una sociedad que está enferma. Hay una sociedad que ha abierto sus parámetros y sus visiones de mundo a erotizar a nuestros niños, a erotizarlos desde la más temprana edad. Sutilmente, porque estas cosas nunca son así de chocantes, sino que son muy sutiles. Hasta que hay publicidades como la que hemos conocido de una tienda en España, Balenciaga. Por eso digo que Chile, claro, es un caso, y hay que hablar del caso chileno, pero aquí hay un contexto social del mundo occidental, pero también del mundo oriental, y aunque muchas veces pasa colado el tema de que las mujeres son muy maltratadas y están muy relegadas en el mundo oriental, pero te quiero hablar de los Bachabasi, por ejemplo, en Afganistán, un poquitito más, que toda una historia también de abuso sexual a los niños. Pero volviendo al tema de Balenciaga, es una tienda que hizo una publicidad infantil de Navidad. ¿No es cierto? En Navidad vemos a los niños todos felices. Algo súper normal. Las muñecas, antes, las muñecas para los niños, ahora también son ¿no es cierto? Ahora todo es unisex. Bueno, más allá de eso, esta tienda decidió hacer una publicidad de venta navideña de sus productos con connotación sexual y erótica. Y quiero ser explícito, si tú me lo permites, respecto de que estamos hablando de juguetes eróticos, en los que usaban a niños y niñas en la publicidad. Y esto ha desatado todo un escándalo en España. Pero no por eso la tienda ha dejado de hacer lo que ha decidido hacer, como una estrategia agresiva de marketing. Entonces, cuando nosotros vivimos en un mundo bajo estas características, tú te das cuenta de que efectivamente nuestros niños hoy día son objeto de una batalla cultural. Lo que yo creo hoy día que tenemos, del punto de vista legislativo, del punto de vista normativo, del punto de vista de la publicidad y de las comunicaciones también, es una verdadera batalla cultural para cooptar la mente y el corazón de los niños y niñas, porque en definitiva la Biblia lo dice muy bien. Instruye al niño en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Y cuando se instruye a un niño por el buen camino, fantástico, pero a un niño también se le puede instruir por un mal camino. Por lo tanto, aquí hay pensadores, ideologías, ¿no es cierto?, detrás de todas estas cosas, que están detrás de esto que la Biblia lo dice con total claridad. Están instruyendo a los niños para que el día de mañana todas estas agendas, ¿no es cierto?, pseudo progresistas, puedan imponerse y nadie las cuestione. Y yo creo que ahí nosotros, desde nuestra mirada, nuestra cosmovisión, contando estas cosas, porque estas cosas hay que decirlas, y no hay que decirlas solamente al interior de las iglesias, de los templos, ¿no es cierto?, sino que decirlas a través de los medios de comunicación. Eso es lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos haciendo también en el medio que yo dirijo, es plantear estas alertas respecto de que aquí hay una batalla cultural y el campo de batalla son nuestros niños, o nuestros niños son el botín, porque hay una agenda que intenta definir el mundo no para el próximo año, sino que de aquí a la Agenda 2030, 2040, 2050, 2100, en fin, cambiar estas estructuras. Por lo tanto, del punto de vista de la contingencia nacional hay un montón de cosas que están ocurriendo. Yo creo que hay organismos, hay acciones que buscan efectivamente cambiar la situación de vulnerabilidad de nuestros niños y niñas, pero también en el Parlamento tenemos proyectos de ley que apuntan, por ejemplo, a una educación sexual integral, que el punto de vista del nombre suena muy bien, porque yo creo efectivamente que hay que educar también en lo sexual y de manera íntegra, pero cuando tú ves que esto apunta más bien a establecer la ideología de género como una cuestión incuestionable, y en esto está el ministro de Educación, ¿no es cierto?, actual detrás, impulsando con mucha fuerza esta agenda, tú dices, a ver, aquí tenemos que ponernos en alerta, porque hasta hoy día al menos, en la actual Constitución, los padres son aquellos que tienen el deber y la obligación de guiar a sus hijos hasta que tengan la libertad y la mayoría para hacerlo. Y aquí hay un proceso chileno de la propuesta constitucional que buscaba eliminar también la responsabilidad parental y sino traspasársela al Estado, para que el Estado dijera, a ver, si usted no le quiere entregar la educación sexual integral que el gobierno de turno pretende imponer, entonces podemos cuestionar aquello y podemos entonces el Estado hacerse cargo de sus hijos. Entonces yo creo que en esto el rechazo también se explica, el 80% del rechazo en la propuesta constitucional también se explica por situaciones como estas, porque fueron parte de esa discusión. Yo creo que nos quedó pero clarísimo muchas de las cosas que nos están pasando, pero también es importante conocer sobre explotación sexual infantil. Hay hartas cosas que también han estado sucediendo
específicamente en Chile, pero fuera de Chile. ¿Qué conoces sobre eso y qué nos podrías informar, Oscar? A ver, del punto de vista de la contingencia, a mí no deja de llamarme la atención, pero esto no es institucional, sino que son... la legislación chilena dice que los delitos penales son de responsabilidad individual, no hay responsabilidades colectivas. Por lo tanto, cuando tenemos, por ejemplo, a carabineros cuestionados por violación a los derechos humanos en el contexto de la crisis social que vivimos el 2019 en adelante, las responsabilidades no son institucionales, sino que son personales. La justicia identifica al funcionario o funcionaria que hizo o cometió tal cosa. Exacto. Entonces, pongo el ejemplo de Carabineros porque precisamente hace un par de días atrás, un par de semanas, se conoció la noticia de un funcionario de Carabineros que almacenaba y producía pornografía infantil. Wow. Y esto ha sido, ¿no es cierto?, objeto de investigación y hay detenidos respecto de esto. También, desde el punto de vista de lo que ocurría con el Sename, históricamente hemos conocido situaciones de explotación, de verdaderas redes de explotación de niñas, fundamentalmente niñas, que eran parte de el ex-Sename, ¿no es cierto?, que hoy día es otra organización, otro organismo, y que eran parte también de estas redes de explotación sexual, lamentablemente. Hoy día en el país tenemos una estructura que busca terminar con este tipo de cosas, generar una protección distinta a los niños y niñas. Por lo tanto, creo que efectivamente la sociedad chilena está avanzando hacia una preocupación, una alerta respecto a esto. Pero situaciones como estas ocurren. Y mira, hay un fenómeno que está asociado a la pandemia, fundamentalmente, a la pandemia que vivimos. Porque uno decía, a ver, los niños se van a quedar en las casas, ¿no es cierto? Y los niños, yo tengo dos hijos, Vicente Benjamín, que tiene 15 años ya, que anduvo caminando por estos lugares, ¿no es cierto? Aquí donde estamos haciendo la grabación cuando tenía 3, 4, 5 años, Vicente Benjamín, o más chico incluso, y hoy día tiene 15 años. Y tengo la Trinidad Esperanza, que tiene 8 años, ¿ya? Y cuando viene la pandemia, todos nos tuvimos que quedar en las casas. Y mis hijos, afortunadamente, pudieron estar en sus casas con su papá y su mamá, ¿no es cierto? Dándole lo mejor que podemos darle, que es nuestro amor, nuestra protección y nuestro cuidado. Sin embargo, esa no es la realidad de todos los niños y niñas en Chile. Lamentablemente hay niños y niñas que viven en situaciones de pobreza. Nuestros hijos están conectados a la internet para hacer las tareas, para acceder al mundo de la información y poder por ejemplo, la Trinidad fue estudiante en primero básico y nos tocó todo el proceso de aprender a leer por Zoom. Entonces, claro, yo después pienso que esta niña lo logró, para mí es maravillosa, es superdotada, tiene cualidades, claro, pero es el fenómeno que le pasa a muchos niños. Pero hay niños que no tienen acceso a Internet. Y, por ejemplo, en el marco de la pandemia hubo grandes discusiones en el Parlamento, que es el ambiente donde yo me muevo fundamentalmente como periodista en el Congreso, respecto de que el Estado se hiciera cargo y las compañías de telecomunicaciones entregaran Internet gratis a las escuelas y a los niños en zonas rurales, por ejemplo. Y el gobierno de turno vetó ese proyecto para que las empresas no tuvieran que hacer ese gasto. ¿Ya? Porque muchas veces en este país se cuida mucho el bolsillo de los grandes empresarios y poco preocupación respecto de las necesidades reales de la gente. Ya, es una nota a pie de página. Para decir que efectivamente hay niños que no acceden a Internet, como podemos acceder, ¿no es cierto?, en algunas zonas con mayor facilidad, particularmente en el sector rural. Hay situaciones de pobreza, hay situaciones de vulnerabilidad desde el punto de vista económico, del punto de vista social y también del punto de vista de los abusos sexuales. Entonces, un niño o niña, porque esto uno no tiene que, el mundo lo idealiza mucho, ¿no es cierto? El Instagram nos enseña a mostrar puras cosas bonitas, los paisajes, feliz, los viajes, estamos todos contentos, pero ¿sabe qué? Amigos y amigas que nos están viendo, en el mundo real hay situaciones súper duras que tenemos que enfrentar y que tenemos que visibilizar. Y la campaña que ustedes están haciendo de No Más, ¿no es cierto?, que busca detener y enfrentar el abuso sexual, apunta a eso, a habilizar una realidad que es brutal y que es dolorosa y que es terrible. Pero tenemos que plantearlo. Y en el país, en Chile, en nuestras ciudades, en nuestras comunas rurales, en los lugares más apartados, hay niños y niñas que son violados, que son objeto de abuso sexual. Y bajo esa lógica, cuando los niños que viven estas situaciones y niñas que viven estas situaciones supieron la noticia que no iban a ir al colegio, que es un verdadero refugio, que es un verdadero vía de escape para lograr, ¿no es cierto?, evitar este tipo de situaciones, cuando se enteraron o tuvieron que vivir 2 años en pandemia y cerraron sus casas, ¿qué ocurrió? El fenómeno que efectivamente este tipo de situaciones aumentó. Aumentó, absolutamente. Entonces, y esto ocurre en Chile, ocurre en Argentina, ocurre en Bolivia,
donde, en Bolivia, no sé si tú sabes, Liz, pero el abuso o los niños trabajadores son una institución reconocida incluso por el Estado. Es raro, en Chile en la década del 80 había niños que trabajaban. En Bolivia hoy hay niños que están, en vez de estar en la escuela, están trabajando a vista y paciencia de todo el mundo. Lo que para nosotros sería como un niño va a estar en el campo, como un niño va a estar en una fábrica, cómo va a estar... Si y el Estado no hace nada. El Estado no hace nada porque ahí hay una... Porque las leyes son una cosa, pero la cultura es otra. Y aquí hay patrones culturales muy arraigados. Entonces... Vuelvo al caso chileno, pero hay una información que viene llegando, ¿no es cierto?, desde Tailandia, que planteaba que el abuso sexual, la pornografía infantil, el consumo de material pornográfico utilizado, donde se utiliza a niños y niñas, aumentó de manera considerable. Dice, lo hacen en países tercermundistas. Sí, pero hay una cuestión que es terrible. Los que consumen estos materiales producidos, ¿no es cierto?, de pornografía infantil, son los países desarrollados. Los compran en Australia, los compran en Estados Unidos, los compran en Gran Bretaña, en fin. Hay una deep web, que es, ¿no es cierto?, la internet profunda, donde este tipo de cuestiones abundan, se transan, se negocian, se compran, se venden. Yo creo que a vista y paciencia de las Naciones Unidas, de las naciones del mundo, de las autoridades del mundo, y la protección, y la protección a los niños, niñas y adolescentes se va relativizando en virtud de la modernidad, de la posmodernidad y de la libertad individual de la cual tanto se habla. Bueno, de hecho, una de las cosas que tú comentas, Oscar, en nuestro programa pasado hablamos sobre educación digital y conversamos sobre el tema de las pantallas, ¿cierto? Y de lo que significa exponer a un niño a una pantalla, y no solamente lo que es exponer a un niño en la pantalla, sino que lo que sale de esa pantalla. Tal como dices tú, hemos tenido publicidad, la cual es explícita. De hecho, hoy día yo hice el ejercicio con mi hija, yo tengo 4, y con la mayor hice el ejercicio de estar viendo, nunca vemos televisión abierta, y vimos televisión abierta, y me empecé a dar cuenta de que los comerciales eran súper agresivos. Me di cuenta que la teleserie, antes habían teleseries que eran un poquito más recatadas, ¿cierto? Pero ahora, o sea, en una teleserie de las 3 de la tarde vemos imágenes, ¿cierto? De las cuales son muy sexualizadas, que ya no es para mayor de 18. O sea, esta frase típica de la televisión cuando dice, ahora estamos para partir de las 22 horas, esa misma. Por favor, dila con la voz de... A partir de las 22 horas, nuestro canal está autorizado para emitir programación para mayores. Ya, eso debería ser a partir de todo el día. Claro, 4 de la tarde. A partir del todo el día. Me llama mucho la atención también, y quiero entrar un poquito aquí en las comunicaciones, ¿por qué la industria trabaja así? En el sentido de saber que están avalando algo que es malo. ¿Qué pasa por la cabeza de periodistas, de comunicadores? No sé, yo por ejemplo, ahora que he estado en casa, en las mañanas yo veo los matinales, veo periodistas opinando y estos periodistas o conductores opinan y lo toman tan a la liviandad o como dices tú, lloramos en las cámaras, pero por atrás la inconsecuencia del acto terminamos vulnerando a los niños en todo, pero absolutamente en todo. Esto se explica por la sociedad que hemos ido construyendo. Y nosotros hoy día en Chile, voy a hablar de Chile fundamentalmente, vivimos una sociedad de consumo. Esta es una sociedad de consumo. Qué buen punto. Entonces, como sociedad de consumo, ¿qué hace? No sé si los periodistas, yo soy periodista, entonces tengo que ponerme la camiseta del gremio, ¿no? Qué importante. Entendiendo que aquí hay de todo. De todo hay en la viña del Señor, dijo alguien alguna vez. Pero aquí hay una estrategia comunicacional, pero no comunicacional, o comunicacional, pero que busca sostener económicamente las parrillas programáticas, los canales de televisión, los medios de comunicación en general. Lo que necesitan es rentabilidad, es utilidades. Entonces, cuando alguien se plantea por qué en Chile dejamos de tener programas, disculpe el viajazo que me voy a mandar aquí, a ver. el Teleduc. Lo máximo. Sí, ¿lo conociste? Todo el rato. Tú eres mucho más joven no, que eso. sí, pero era chiquitita, pero me acuerdo de la... Imagínate, me acuerdo de la canción. Buena memoria de Liz, que tenía como 3 o 4 años cuando estaba en Teleduc en este país. Pero Teleduc, que era un programa los fines de semana. Sí, los días sábados de la mañana, claro, yo aprendía. El canal de la Universidad Católica, que hoy día ya no es la Universidad Católica porque esto del canal universitario no corre, no vende, no renta. Hoy día el canal 13. Y tenían un estupendo programa que era Teleduc.
¿ah? O el programa de ciencias que hacían en Televisión Nacional de Chile. En fin, esas cuestiones no son rentables. ¿Por qué no hay un canal, el canal cultural en televisión digital? Hoy día Chile vive la televisión digital, abierta. Sí. ¿Por qué no hay más canales de cultura, no de ciencia? Porque no son rentables desde el punto de vista económico. Porque usted lo sabe, usted que está en la casa lo está viendo, sabe que vive una sociedad de consumo. Todo se resuelve con plata. Incluso el cuidado de nuestros hijos. Se resuelve comprándoles el mejor celular, pasándoselo y evitándonos la dificultad. Hay una publicidad que tenemos nosotros en el canal de televisión que forma parte de la cadena de Aquella Hora, que es las noticias que hacemos para todo Chile, en la televisión abierta en Santiago y en radio para todo Chile también a través del aire. Y hay una publicidad catalana y que advierte que cuando tú le pasas a tu hijo el teléfono que tenemos en la mano, le estás pasando un teléfono que tiene que tener internet. No importa que no tenga minutos para llamar, porque hablar por teléfono es raro. Lo que tiene que tener es internet, ¿ya? Y wifi. Y si no tiene internet con plan, hay wifi en la casa. Entonces lo que tú estás pasando a tu hijo es una puerta, una ventana a la pornografía. Sí. Le estás pasando, cuando le estás pasando una ventana a pornografía, porque aquí abunda. Entonces, oye, el TikTok que es simpático, las imágenes. Hay alta influencia erótica, absolutamente. El Instagram, exactamente lo mismo. No solamente eso, sino que le estás diciendo a tu hijo o hija, mira, tienes la posibilidad de comunicarte con personas extrañas y que empiece un intercambio de imágenes, de fotos. Todo eso estás haciendo cuando le pasas a tu hijo un aparato telefónico. Entonces, para graficar esto, uno tiene que tener hoy día mucho cuidado respecto de cómo se intenta controlar a nuestros niños o evitarnos nosotros el problema de tener que estar encima de ellos. La verdad que hay que tener mucho cuidado respecto del uso del celular. Sí. Oye, muy importante, y quiero recapitular un poco de las cosas que nos ha comentado Óscar, y no lo voy a sacar de contexto, sino que voy a decir las palabras tal cual. Una sociedad enferma. Creo absolutamente en que estamos en una sociedad que le hace falta a Jesús. Y es por eso que también el Cafés en Familia es una de las líneas que tenemos de decirles, ¿saben qué? Necesitamos a Jesús en nuestra vida. Porque la sociedad enferma, la única forma de recuperarla es a través, y como siempre he dicho como buena psicóloga, nuestra primera terapia es Jesús. Después hablamos también sobre la educación sexual integral, que era lo que se estaba planteando en las nuevas leyes. Esta educación sexual integral, y también lo hablamos en los capítulos anteriores, no es que sea mala, el tema es que tiene que estar diseñada para la edad de cada niño y qué le vamos a contar, cómo lo vamos a educar sexualmente según la edad. O sea, un niño de 5 años yo no le puedo enseñar a poner un condón. No puedo estar proporcionando otro tipo de información de la cual no tiene por qué saber aún si todavía no sabe cómo vienen los bebés al mundo. Entendemos un poco desde la temática que estamos hablando. Y hablamos también de este traspaso de Sename a Mejor Niñez. Yo ahí solo detenerme porque sé también, y lo hemos visto en las noticias, estamos carentes de redes asistenciales. ¿Qué pasa con estas redes? ¿Qué es lo que has visto tú, Óscar, respecto a la carencia de redes asistenciales con los niños? Porque hablamos, ¿cierto?, del eslogan Los niños primero, hablamos de querer que ellos sean el protagonista, pero en el presupuesto no aparecen tanto. En las redes asistenciales primero le damos prioridad a otras personas y no a estos niños mejor niñez. O sea, mira, hay una cuestión que es súper dolorosa, yo creo, como sociedad, y no la puedes cambiar lamentablemente, ¿eh? Porque tú dices, ¿cómo va a ser así? Bueno, es así. El costo de un preso hoy día, de una persona que está en la cárcel, en promedio en Chile es de 800.000 pesos. Eso cuesta un preso. Mensual. Mensual. Perfecto. Lo que tú le entregas hoy día a la escuela que recibe a los niños para educarlos es una cifra que está en el orden de los 150.000 pesos por niño. La subvención que se llama, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de las instituciones de protección a los menores, a los niños y niñas. A mí no me gusta hablar de menores, prefiero hablar de niños, niñas y adolescentes, sí, porque menores como... exacto. No me gusta el concepto, solo un problema mío, sí, a lo mejor, pero prefiero hablar de niños, niñas y adolescentes. Entonces, los montos que tú dices, ¿cómo vamos a gastar en un preso? Bueno, esa es la realidad, pues así funciona. Wow. La cosa concesionada es así. En fin, problemas que tienen sociedades como las nuestras, a diferencia de la sociedad europea, que hay países como los Países Bajos que no tenían presos hace un par de tiempo, lo que hoy día conocemos como Holanda, las cárceles estaban vacías.
problemas de otras sociedades, pero tienen otro tipo de asuntos. Bueno, en nuestro caso es así. Y tú dices, ¿cómo cambiar esto? Bueno, la verdad es que uno debería aspirar a lo ideal. Pues lo ideal es que no existan niños vulnerados, los niños que Así todos es. tengan un lugar donde vivir, pero yo creo que aquí también nosotros debemos asumir como cristianos una responsabilidad. Porque le traspasamos la responsabilidad al Estado, el Estado tiene el primer deber, porque lo que nos ampara, es a que le pagamos los impuestos, hemos entregado la responsabilidad de gobernar a cierto tipo de personas, etcétera, etcétera. El Estado tiene una responsabilidad. Pero aquí hay un debate y yo no lo quiero eludir, no lo quiero eludir, porque la red de asistencialidad, de colaboración, también tiene que venir desde las personas, los ciudadanos comunes y corrientes. Entonces hay un fenómeno, esto yo lo he dicho en un montón de iglesias a las que me han invitado alguna vez, me dejan de invitar especialmente por decir este tipo de cosas. Capaz que este sea debut y despedida en este programa, pero lo voy a decir igual. Uno cuestiona, en nuestra mirada, en nuestra cosmovisión, que por ejemplo parejas de personas homosexuales tengan interés en adoptar niños. Listo, usted tiene una opinión legítima respecto de aquello, de que le parece mal. Y usted, hermano, hermana en la fe, que está en su casa escuchándolo, ¿está disponible y ha pensado alguna vez en adoptar niños? ¿O usted vive en un mundo tan feliz, tiene sus propios hijos y dice, no, la verdad que esto no es para mí, mi ministerio va por otro lado? Porque yo creo que efectivamente los niños necesitan un hogar donde vivir. El punto es que cuando se habla de la adopción homoparental, se hace pensando en la pareja homosexual que quiere tener un niño, porque no pueden tener, claro, por la realidad, ¿no es cierto?, biológica que hay detrás de eso. Entonces, se hace pensando en la ideología y no en el bien superior del niño. Entonces, yo creo que aquí tenemos que tener una discusión abierta, decente y honesta respecto de que efectivamente pongamos este tipo de situaciones en la palestra. Yo aquí creo que hay un deber de la Iglesia, de los cristianos, que en Chile hoy día somos 3,5 millones de evangélicos, de gente que profesa la fe cristiana, protestante en el país, que muchas veces la mira estas cosas de lejos. Voy a orar por ti. Voy a orar, ay, mire, qué terrible lo que está pasando en Chile, voy a ir a orar. Voy a ir a orar porque esto es terrible, mire. No, yo recuerdo a Dios diciéndole a Moisés, mira, deja de orar y avanza, camina, haz algo. No te quedes haciendo nada. Porque la verdad que las situaciones que ocurren son muy complejas. La verdad que me pongo a pensar en cuando pensaba en este programa, en la historia de los niños del Sename, que aquí en Playa Ancha, en Valparaíso, contaban que el señor, uno de los tíos, lo metía a la ducha y en la ducha lo golpeaba, le quebró los dientes en la ducha. Historias que eran bien dramáticas, que conocimos hace algún tiempo y yo espero que nunca más las tengamos que vivir. Yo te quiero contar que hablamos de lo que ocurre en Chile, pero a mí hay un fenómeno a propósito de los talibanes en Afganistán que me gustaría también comentar. Yo no sé si la gente lo sabe, pero creo que es bueno conocerlo. En Chile, en Afganistán, perdón, hay un fenómeno social que se llama los niños Bashabasi. ¿Ya? Los Bashabasi son niños en una sociedad talibana, que tú dices la sociedad machista, ¿no es cierto?, que son súper cuadrados respecto de los derechos de las mujeres, y no escandalizamos, y es para escandalizarse. Cuando vemos, hace un par de días vi un video de dos mujeres que se habían colocado mal, ¿no es cierto?, el traje, la burka, y las pillaron en la calle con la burka mal puesta y las pusieron en la plaza y les golpeaban en la cabeza, les golpeaban y las golpeaban como 3 hombres, 4 hombres, a vista y paciencia, video, etcétera, etcétera. Terrible. Y es terrible que las mujeres vean eso. No, yo no lo relativizo y digo que eso está mal. Y creo que los talibanes son un desastre y que no tienen nada bueno. Ya. En Afganistán, sin talibanes en el gobierno, con un presidente que era pro-occidental, pro-Estados Unidos, con Estados Unidos gobernando y dominando la situación del punto de vista militar, porque los Estados Unidos estuvo allí durante muchos años, desde, ¿no es cierto?, la caída de las Torres Gemelas, estuvieron ahí. En Afganistán se retiraron con Donald Trump hace un par de años atrás. Bueno, en Estados Unidos, no con Donald Trump, con Biden, cuando estaba Biden ya en el poder cuando los talibanes se retiraron. En Estados Unidos ahí, en Afganistán, los Bashabasi son niños que son preparados para ser los juguetes sexuales de hombres. Busquen en internet, me empieza a googlear al tiro. Bashabasi. B-A-C-H-A-B-A-Z-A. Bashabasi. Esa es la historia. Y googleas tú, y hay reportajes que dan cuenta de esto. De una práctica que es tolerada culturalmente respecto de que hay niños que las familias los venden
los venden, los entregan por plata, ¿no es cierto? Porque además son muchas familias y hay hombres que tienen mucho dinero, que están en el poder político, que están en el poder económico y que compran a estos niños. Entonces tú dices, a ver, espérate. No los talibanes, insisto, esto no es un problema de los talibanes, es un problema cultural de Afganistán. Históricamente ha funcionado así. Y tú ves los reportajes que están en YouTube, usted los puede ver, los niños se pintan y bailan como mujeres. Y tú sabes, pero estos talibanes tienen un problema. Los talibanes no, los afganos tienen un problema. No permiten que las mujeres sean libres, ¿no es cierto? Y solo la imagen de la mujer es que solo sirve para tener hijos. Pero el deseo sexual, ¿no es cierto? Y toda esta otra cuestión, ¿no es cierto? Se da por los niños, varones, de eso estoy hablando, de niños varones, que son verdaderos juguetes sexuales en esta práctica denominada los Bachabasi. Ese es el mundo en el que vivimos. Perdón, y los Bachabasi no están influenciados por el Instagram, ni por el TikTok, ni por ninguna otra cuestión, sino que es una práctica cultural. ¿Qué dice Naciones Unidas respecto de eso? Si le preguntan a las Naciones Unidas, yo no tengo nada en contra de las Naciones Unidas, a mí me parece que la ONU sirve en un montón de cosas. Al menos para sentarse y que den discursos los presidentes y tener organismos multilaterales, pero que pueden tener derecho a veto 6 naciones, ya, lo que sea. Pero, ¿qué dice las Naciones Unidas que plantea abiertamente que el aborto es un derecho humano? ¿Cómo puede ser un derecho humano? Pero ¿qué hacen las Naciones Unidas con el caso de esto, de los Bachabasi en Afganistán, de los niños que son objetos sexuales para hombres con dinero? Yo me pregunto eso. Ahí de verdad hay una situación que es escalofriante. Claro, ahora vienen los talibanes. Yo entiendo que los talibanes tienen menos tolerancia a este tipo de prácticas que la sociedad afgana en general. Porque, insisto, esto no tiene que ver con la llegada de los talibanes y la práctica es una práctica más bien ancestral que tiene en Afganistán. Eso es una cuestión que a mí me parece que es compleja y que es aberrante. Pero sí, como hay cosas que uno tiene que destacar y que son negativas, yo quiero destacar algo de la legislación chilena que me parece que es un avance. También en Chile también tiene que ver con niños, particularmente con niñas. Hace un par de meses atrás se promulgó en el país un cambio legislativo que también para mí es un desafío cultural y también culturalmente es súper importante. Y que establece la prohibición de casamiento de menores de edad. Y esto, porque hasta hace poco, señor y señora que usted está en la casa, en la sociedad chilena, autorizaba que niñas de 14, con el consentimiento de los padres, autorizaban y firmaban, fueran y se casaran. Sí, pero el amor no tiene edad, pues si es hombre y mujer. No sé, yo tengo un cuestionamiento hoy día respecto de que niñas de 14, 15, 16, 17 años se casen, por lo general con hombres mayores de edad, y esto es una práctica que se da fundamentalmente entre hombres mayores y niñas menores. Sí. Entonces, muy mayores y muy menores. Exacto. Entonces, a mí, en los sectores rurales fundamentalmente, ¿no es cierto? Y todas estas cosas. Bueno, yo le quiero decir que en el Chile del año 2022 hubo un cambio legislativo y normativo respecto de que se prohíbe el casamiento de menores de edad, aunque tengan el consentimiento de los padres. A mí me parece que eso también hay que validarlo como un cambio favorable y positivo respecto a nuestra legislación, porque al final yo siempre he dicho, las leyes hacen la cultura. Aplaudible, absolutamente aplaudible. No se olviden que estamos aquí en nuestro Cafés en Familia y ya para ir cerrando queremos decirle a nuestro querido periodista Óscar, ¿ha sido duro? Sí, ha sido duro. No estamos muy acostumbrados nosotros los cristianos en la iglesia a escuchar estas cosas, pero ¿qué mensaje nos dejarías, Óscar, en tu opinión como cristianos frente a las comunicaciones? De repente uno se cree todo. Esto de los fake news, todos lo sabemos, ¿cierto? ¿Dónde ir? ¿Dónde apuntar? Aparte de, por supuesto, seguir a Veritas Capture, pero ¿qué debemos hacer? De repente los cristianos nos quedamos mucho con el que me dijo, lo supe, lo dijo el pastor y ahí me encierro, ¿o no? Es verdad, yo creo que lamentablemente lo veo, porque yo tengo redes sociales, las uso mucho, tengo hartos seguidores en el Twitter, por ejemplo, ya, estupendo, pero yo veo en Facebook fundamentalmente que se ha convertido en una verdadera fábrica de noticias falsas. Sí. Y nos gusta alimentarnos de noticias falsas, y yo veo a muchos cristianos publicando, republicando información no confirmada, un rumor, una palabra descontextualizada. Mire, yo siempre he dicho que como cristiano no tengo ningún complejo en enfrentarme a la verdad para, si estoy equivocado, salir del error, y si estoy en lo cierto, reforzar mi convicción y además convencer a otro y sacarlo del error a otro. Por lo tanto,
yo le invito a que usted no se deje llevar por las noticias e informaciones falsas o fake news porque, es que esto refuerza mi fe. Mire, la mentira nunca refuerza la fe de nadie ni las convicciones de nadie. Por lo tanto, yo creo que en esto uno tiene que buscar medios de comunicación que más allá de las cuestiones ideológicas, porque los medios de comunicación están ideologizados, sí. al menos desde el punto de vista del consumo que yo explicaba hace un rato atrás, yo creo que nosotros tenemos que hacernos cargo también de enfrentar la verdad y hacernos cargo también de la construcción social. Yo creo, Liz, y felicito a quienes han elaborado este espacio de conversación, de diálogo, a salir un poquitito de esta lenguaje, de la jerga evangélica que muchas veces no la entiende nadie, y atrevernos a hablar de los grandes temas de la sociedad. Tenemos que ser capaces de hablar de los grandes temas de la sociedad como profesionales. Tú eres una profesional que te desarrolla en esta área en particular, yo soy profesional desarrollado en el área de comunicaciones, y como cristianos tenemos algo que decir. Y hay dueñas de casa que no tienen ninguna profesión, pero pueden venir a hacernos clases de economía, y pueden enseñarnos a cómo administrar, en fin. Lo que quiero decir es que la expertise, el conocimiento no está dado necesariamente por la profesión, pero uno tiene que ser capaz de reconocer a los que saben lo que saben. Nosotros muchas veces vivimos con estos celos inútiles, absurdos, respecto de que esto no lo hace mi iglesia, por lo tanto no lo voy a ver, esto no es un programa de mi congregación, por lo tanto no lo voy a apoyar. La verdad es que yo dejaría un poquitito esas cosas detrás y entender que detrás de todo lo que hacemos está la intención de hablar de Cristo. Y yo decido dónde hablar de Cristo, como en el libro de Ruth. En el libro de Esther, perdón. Te voy a contar por qué en el libro de Esther. ¿Por qué como el libro ¿Por qué en el libro de Esther? Porque en el libro de Esther en ninguna parte se menciona la palabra Dios. Dios no aparece en el libro de Esther. La palabra Dios no aparece en el libro de Esther. Aparece la palabra oración, la palabra ayuno, la palabra salvación, la palabra rey, en fin, pero Israel. Pero no aparece la palabra Dios. Y yo te pregunto, y le pregunto a quienes nos ven en la casa, ¿y Dios está en el libro de Esther? ¿Usted ve a Dios obrando y actuando en el libro de Esther? Absolutamente. Claro, pero no dice Dios, pues no dice el texto, no dice la palabra Dios. Yo decidí predicar a Cristo en los lugares donde yo me muevo, con los políticos, con los ministros, con los parlamentarios, con los que están en el poder, hablar de Dios sin imponerles a Dios. Así es. Yo creo que vean a Dios por mi conducta, por mis actos, por mi forma de ser, por mi cultura. Porque detrás de una cultura hay un culto y detrás de un culto hay un Dios. Y yo creo que conozcan a Dios a través de mi cultura. Amén. Queridos, la niñez está en peligro y es súper importante que sepamos todo sobre nuestros niños, sobre nuestras niñas, nuestros adolescentes. Que sepas qué están mirando en las pantallas, que sepas qué están viendo en la televisión. No víes las noticias, no víes ni pienses que esto es algo pasajero, que va a pasar. No, estamos en el no más. No más abuso sexual infantil, debemos prevenirlo y para prevenirlo también debemos ayudar a reparar a personas que sí lo han pasado. Si tú lo pasaste, por favor comunícate con nosotros a nuestro chat. Es muy importante que podamos ayudar a otros porque detrás de tu historia hay muchos otros que podemos salvar. Oscar, te agradezco absolutamente que nos hayas acompañado, que hayas estado con nosotros. Yo creo que yo te voy a invitar por lo menos. Vamos a ver qué dice la audiencia. Vamos a ver qué dice el director. Y les agradezco a todos. Harta cosa que decir, la verdad, harta cosa. Bueno, vamos a tener que hacer una segunda parte. Muchas gracias a todos por vernos en este programa. El Café es en Familia y nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.